Hay jugadores que pasan por un club, hay leyendas que ganan títulos, y luego están los futbolistas que definen lo que significa un escudo. En el Fútbol Club Barcelona, pocos nombres representan mejor esos valores que Carles Puyol. Un jugador que no fue el más técnico, ni el más rápido, ni el más mediático, pero que terminó convirtiéndose en uno de los capitanes más respetados en la historia del fútbol. Esta es la historia de un chico de un pequeño pueblo de Cataluña que terminó levantando Champions, liderando al Barça en su época dorada y convirtiéndose en el corazón de un equipo histórico. Esta es la historia de Carles Puyol. Carles Puyol Saforcada nació el 13 de abril de 1978 en la Pobla de Segur, un pequeño municipio del Pirineo catalán. Desde muy joven mostró una pasión enorme por el fútbol. Como muchos niños de su edad, soñaba con jugar algún día en el Barça, pero su camino hacia la élite no fue fácil. En sus primeros años no era defensa central. De hecho, jugaba como delantero y más tarde como lateral. Su físico tampoco parecía el de una futura estrella. Lo que sí tenía desde el principio era algo que acabaría definiendo toda su carrera: una mentalidad competitiva brutal. Nunca se rendía, nunca daba un balón por perdido, y esa actitud terminaría llevándolo hasta la Masía. Puyol ingresó en las categorías inferiores del Barça en 1995. En ese momento, nadie imaginaba que aquel joven con melena desordenada acabaría siendo uno de los grandes capitanes del club. Su progresión fue constante. No era el jugador más talentoso técnicamente, pero destacaba por su intensidad, su disciplina y su compromiso. Entrenadores y compañeros empezaron a notar algo especial en él. Era el tipo de jugador que levantaba al equipo cuando las cosas iban mal. Su debut con el primer equipo llegó en 1999 bajo la dirección de Luis Van Gaal, como lateral derecho. En aquellos primeros partidos ya dejó ver su personalidad, agresivo en defensa, concentrado en cada acción y completamente entregado al escudo. Muy pronto se convirtió en un jugador habitual en la plantilla, pero el verdadero crecimiento de Puyol llegó cuando empezó a consolidarse como defensa central. Su liderazgo natural empezó a destacar cada vez más. En una época complicada para el club, en la que el Barça atravesaba altibajos deportivos, Puyol se convirtió en un símbolo de resistencia. Mientras el equipo cambiaba entrenadores y proyectos, él siempre estaba ahí, defendiendo cada balón como si fuera el último. La llegada de Frank Rijkaard al banquillo en 2003 marcaría el inicio de una nueva etapa. Ese equipo empezaba a reunir talento extraordinario. Jugadores como Ronaldinho, Xavi y más tarde Andrés Iniesta formarían la base de un equipo histórico. Y en el centro de la defensa estaba Puyol. No era solo un defensor, era el líder emocional del equipo. El capitán que gritaba, que animaba, que corregía y que daba ejemplo en cada partido. En 2006 llegó uno de los momentos más importantes de su carrera. El Barça ganó la Champions en París tras vencer al Arsenal. Para Puyol fue la confirmación de que todos aquellos años de trabajo, sacrificio y compromiso habían valido la pena. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En 2008 llegó al banquillo un entrenador que cambiaría la historia del club, Pep Guardiola. Bajo su dirección, el Barça desarrolló uno de los estilos de juego más influyentes de la historia del fútbol: posesión, presión alta y un dominio absoluto del balón. Ese equipo contaba con una generación irrepetible de jugadores. Pero para que ese sistema funcionara, necesitaba algo fundamental: una defensa sólida y un líder atrás. Ese líder era Puyol. El Barça de Guardiola conquistó absolutamente todo. En 2009,
El equipo logró el histórico sextete, y Puyol fue el capitán que levantó esos trofeos. Pero lo que más define a Puyol no son los títulos, es su actitud. Era el primero en llegar a entrenar y el último en irse. Jugaba con vendajes, con golpes, con dolor, pero siempre estaba dispuesto a ayudar al equipo. No buscaba protagonismo, buscaba ganar. A lo largo de su carrera con el Fútbol Club Barcelona, Puyol disputó más de 500 partidos y ganó 21 títulos, entre ellos 3 Champions League, 6 ligas, 2 Copas del Rey y 2 Mundiales de Clubes. Una colección impresionante que refleja la época dorada del club. En 2014, después de muchos años luchando contra lesiones, Puyol decidió retirarse del fútbol profesional. Fue el final de una era. No solo se retiraba un gran defensor, se retiraba uno de los capitanes más respetados que ha tenido el Barça. No fue el jugador más elegante ni el más mediático. Fue algo mucho más importante. Fue el jugador que representó como pocos los valores del Barça: esfuerzo, compromiso, humildad y liderazgo. Por eso, para muchos aficionados, Puyol no es solo una leyenda del club. Es el capitán eterno del Barça. Ahora te pregunto, ¿crees que Carles Puyol ha sido el mejor capitán en la historia del Fútbol Club Barcelona? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita.